Buenas tardes, ayudantes, profesora. A continuación les estaré presentando respecto al portafolio 4 relacionado con hidráulica y medio ambiente. En primer lugar se tiene la hidráulica de pozos, que consiste en captaciones verticales que se utilizan para extraer aguas subterráneas desde los acuíferos con distintos fines, tales como fines agrícolas, industriales o bien para la determinación de parámetros hidrogeológicos del acuífero. Por eso, nos debemos preguntar, ¿qué es un acuífero? Un acuífero es una formación geológica que puede almacenar y transmitir agua. Pueden ser de acuíferos libres, donde su napa freática está en contacto con la atmósfera, o acuíferos confinados, los cuales están delimitados por dos superficies impermeables. El régimen permanente de la hidráulica de pozos consiste en que la velocidad en la matriz de suelo no cambia con el tiempo. Sus formulaciones, tanto para los acuíferos confinados como para los acuíferos libres, tienen origen en la ley de Darcy, el cual propone que la velocidad de un flujo en un medio poroso es proporcional a su gradiente hidráulico. Bueno, aquí se pueden mencionar algunos de los supuestos. Dentro de los más importantes es que el acuífero es tratado como un acuífero infinito, el flujo es laminar y el pozo penetra totalmente en todo su espesor. Al lado derecho podemos apreciar en el cuadro celeste las ecuaciones de acuíferos libres mediante la expresión general de Dupuit, y se puede mencionar que si los descensos son menor al 10% de la altura del espesor del acuífero, se utiliza la expresión de Dupuit-Thiem, y en caso de que esta relación no se cumpla, se puede utilizar la corrección de Jacob. Para los acuíferos confinados, en tanto, se utiliza la expresión de Thiem. Cabe destacar que esta expresión depende de la propiedad hidrogeológica, que es la transmisividad, y los acuíferos libres dependen de la conductividad hidráulica. Dos consideraciones importantes es que si queremos analizar, en este caso, el descenso en el punto central, se puede aplicar el método de superposición si los pozos bombean el mismo caudal y están a la misma distancia desde el punto de estudio. En caso de que estas condiciones no se cumplan, se debe utilizar el método de las imágenes. Este método se utiliza, tal como dije, en condiciones de bordes específicas, y lo que hace es que genera un pozo imagen. En este método no se cumple que los acuíferos son infinitos, por lo cual se debe hacer el siguiente análisis. Por ejemplo, en esta figura podemos apreciar que el pozo de bombeo se encuentra en tierra y a su derecha existe un borde impermeable, un borde positivo, y al cual se le genera un plano de simetría y se refleja este pozo real como un pozo imaginario, que bombea la misma cantidad de caudal. Y se debe verificar que el punto en la condición de borde tenga velocidad cero. Por otro lado, en una zona de recarga, se debe efectuar el mismo método, pero con la salvedad de que hay una adición de caudal. Por lo tanto, se considera un borde negativo. Y la condición de borde a verificar es que los descensos sean cero en ese punto. En el régimen impermanente, la velocidad en la matriz de suelo cambia durante el tiempo. Para el acuífero confinado, se deriva la expresión de Tis, el cual depende de una integral exponencial. Existe una función llamada well function, la cual desarrolla una solución analítica para esta integral mediante una serie numérica. Si el valor u que se muestra acá es menor a 0,1, se acepta un 5% del error, y además permite omitir los términos de orden mayor de la serie, por lo cual da paso a la ecuación modificada de Jacob. Cabe destacar que esta ecuación es similar a la ecuación del régimen permanente, quiero decir, para el acuífero confinado. Solo
varía su radio de influencia en el tiempo y el descenso H. Por lo tanto, para acuíferos libres, de manera similar se puede usar TIS, o bien se puede usar las mismas ecuaciones determinadas en el régimen permanente, que sería Dipuit-Thiem, en el caso de que los descensos sean menor al 10% del espesor del acuífero, o Dipuit-Jacob, al cual hay que hacerle una corrección a los descensos. Bueno, siguiendo con las tormentas de diseño, en primer lugar se debe mencionar que las curvas IDF son curvas de intensidad, duración y frecuencia. Son curvas que resultan de unir puntos de distintos intervalos en distintas duraciones para un periodo de retorno similar, es decir, un periodo en el cual esperamos un evento de precipitación similar. Dado que pocas veces se cuenta con la cantidad de datos necesarios para poder establecer estas curvas, en Chile se utilizan las curvas generalizadas de Bell, que las podemos subdividir en dos intervalos. El intervalo que va de 1 a 24 horas, donde se puede apreciar que el coeficiente de duración depende del tiempo de la tormenta y el coeficiente de frecuencia depende del periodo de retorno, y para eventos de precipitación de duración menor a 1 hora. Finalmente, la tormenta de diseño se obtiene seleccionando un periodo de retorno. Luego se debe seleccionar una duración del evento de precipitación, que por lo general se asocia a la respuesta de la cuenca, es decir, al tiempo de concentración de ella. Luego, con las curvas IDF o con el método de Bell, se determinan las intensidades y precipitaciones, es decir, la magnitud del evento. Y finalmente se deben distribuir temporalmente mediante el método de curvas de Huff o bloques alternos. Esa fue la presentación. Muchas gracias.